Hola, Verdad Sin Límites ha regresado después de un descanso por el feriado en mi país y también por responder a muchas necesidades en los ministerios en que trabajo como pastor y capellán. Pero bueno, yo soy Walter Swaim, su anfitrión, y en Verdad Sin Límites siempre buscamos descubrir las respuestas de Dios a los dilemas y preguntas de la cultura, la fe cristiana y la vida diaria y cómo Dios quiere que el creyente responda a todo ello. Y ahora aquí en los Estados Unidos se ha aprobado la ley de respeto al matrimonio, o como muchos conservadores dicen, la ley del desrespeto al matrimonio. Pero fue aprobado por el Senado y ahora vuelve a la Cámara de Representantes, donde las fuentes dicen que es probable que se apruebe y el presidente Biden asegura que la firmará como ley. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿A dónde llevará nuestra cultura esto en los Estados Unidos y también en el mundo? ¿Cuál es la respuesta bíblica a todo esto? ¿Y qué hacemos como seguidores de Jesús? Además, ¿por qué mencionar esto al resto de Latinoamérica si solo pasa esto en los Estados Unidos? Bueno, te lo explico más tarde en el podcast. Pero por ahora, sigamos adelante en el tema de hoy. Ya. Ok, bueno, un momentito nomás, justo antes de entrar en el tema de hoy, podrías hacer varias cosas para seguir el podcast y eso es hacer clic en like y también todas las notificaciones si estás viendo esto por YouTube. También podrías hacer clic en seguir el podcast en cualquier app de podcast. Y también suscribirte y pasar el enlace a este podcast y los otros también a todos los demás, a todos los que puedes, ¿no? Por Facebook o por text o por WhatsApp, lo que sea. Bueno, sigamos adelante en el tema que es tan importante para ti y para mí, para no solo en este país, sino en todo el mundo. Vamos ya. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de respeto al matrimonio? Bueno, codifica a nivel federal aquí en los Estados Unidos la redefinición del matrimonio y más adelante se hablará específicamente de ello. Más concretamente, no exige que los estados reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que, y estoy citando el artículo aquí presentado en la pantalla, el objetivo de esta iniciativa es blindar el derecho al matrimonio igualitario para impedir que sea revocado por el Tribunal Supremo, como ocurrió el pasado mes de junio con el derecho al aborto. La legislación promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron, un principio legal que ya se aplica a las bodas interraciales y que ha recibido anteriormente el apoyo de los políticos republicanos. Revoca además la Ley de Defensa del Matrimonio aprobada en 1996, que lo define como la unión entre un hombre y una mujer. Aunque el proyecto de ley no obligaría a todos los estados a legalizar el matrimonio gay, sí requeriría que reconozcan el efectuado en otro estado donde sí lo fuera. Como señala Michael Faust en su artículo, hay algo más que permitirá, y eso es por traducción, dice él, el proyecto de ley permite explícitamente entablar demandas contra quienes infrinjan la ley, diciendo que el fiscal general puede entablar una acción civil en el Tribunal de Distrito apropiado de los Estados Unidos contra cualquier persona que infrinja el texto de la ley de respeto al matrimonio.
El proyecto de ley también dice que cualquier persona que se vea perjudicada por una infracción podrá interponer una acción civil en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos que corresponda contra la persona que haya infringido dicha subsección para obtener una reparación declaratoria y cautelar. En otras palabras, esto desencadenará innumerables demandas con el respaldo del gobierno federal contra aquellos que, por o aún sin por razones religiosas, mantienen y practican su creencia sincera en el matrimonio tradicional solamente. La mayoría del pueblo no tiene el dinero para pagar a los abogados en un caso de este tipo para defenderse. Y eso es exactamente lo que los creadores de este proyecto de ley están contando con. Y ahora, otra pregunta. ¿Es esta ley igual a la ley de igualdad? Y ahora, ¿qué es eso? La ley de igualdad fue aprobada por la Cámara de Representantes en 2021, pero no se ha avanzado desde entonces. Y ahora, según el resumen del proyecto de ley en el sitio de internet congress.gov, dice esto o explica o describe esta ley así. El Equality Act o Acta de Igualdad. Este proyecto de ley prohíbe la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género en ámbitos como los alojamientos e instalaciones públicas, la educación, la financiación federal, el empleo, la vivienda, el crédito y el sistema de jurados. En concreto, el proyecto de ley define e incluye el sexo, la orientación sexual y la identidad de género entre las categorías prohibidas de discriminación o segregación. El proyecto de ley amplía la definición de alojamiento público para incluir lugares o establecimientos que proporcionan exposiciones, recreación, ejercicio, diversión, reuniones o exhibiciones, bienes, servicios o programas y servicios de transporte. El proyecto de ley permite al Departamento de Justicia intervenir en las acciones de protección de la igualdad en los tribunales federales por motivos de orientación sexual o identidad de género. El proyecto de ley prohíbe que se le niegue a una persona el acceso a una instalación compartida, incluidos los baños, los vestuarios y las salas de trabajo, que esté de acuerdo con su identidad de género. Y ahora, el proyecto de ley de respeto al matrimonio se centra estrictamente en el matrimonio en sí y no en todos los ámbitos relacionados con el sexo y el género. Por lo tanto, estos dos proyectos de ley no son lo mismo. Sin embargo, ya se han hecho llamamientos para que la ley de igualdad se añade a la ley de respeto al matrimonio y se convierta en ley también. Y ahora es dudoso que esto ocurra, pero nos hace saber que la inmoralidad nunca descansa y que los que defienden el matrimonio tradicional y los valores judeocristianos en la sociedad deben permanecer vigilantes siempre. Y ahora, ¿por qué la necesidad de codificar en la ley el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros tipos de matrimonio? Bueno, eso es el asunto. No es necesario. Es un movimiento de estrategia política. Es una reacción a los comentarios del juez Clarence Thomas justo después de la revocación de Roe v. Wade sobre el aborto. Y ahora la ley de respeto al matrimonio fue introducida en 2015, pero después de la revocación de Roe v. Wade y el aborto por el Tribunal Supremo, Clarence Thomas pidió al tribunal
que revisara todos los casos decididos en los últimos años que se estaban basando en la enmienda número 14. Tal como dice en este artículo, el matrimonio homosexual es legal en Estados Unidos desde que en junio 2015 el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales las leyes que lo prohibían en algunos estados. La movilización en torno a la defensa de esas uniones tomó impulso recientemente después de que el Supremo, controlado ahora por una mayoría conservadora, derogara en junio la sentencia Roe contra Wade, que durante casi medio siglo protegió el acceso al aborto en el país. Además, al ver que los demócratas probablemente perderían la Cámara de Representantes y tal vez el Senado, y perderían toda posibilidad de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera codificado en la ley federal, hicieron un movimiento o mover ultra rápido, de nuevo con la ayuda de algunos republicanos, para convertirlo en una ley establecida en un golpe legal preventivo. Y está a punto de hacerse realidad y están encantados. Ahora, una ley sobre un asunto que ninguna sociedad civilizada durante miles de años en la humanidad ha necesitado o querido adoptar. Y sin embargo, aquí estamos. Un momento de orgullo, ¿no? Para los Estados Unidos. No, definitivamente que no. Bueno, entonces, ¿qué hará esta ley para el matrimonio? Nada. Absolutamente nada. Es decir, nada positivo. Ahora bien, antes de explicar esto, entendamos que esta ley no hace nada ni por el matrimonio en los Estados Unidos entre personas del mismo sexo. Sí, obliga a los estados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo de los estados que han legalizado este tipo de uniones. Son más o menos 15 estados que lo han hecho ahora. Pero no hace que todos los estados legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de hecho, 35 estados en los Estados Unidos tienen leyes que declaran que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Además, literalmente no hay ningún estado que tenga una legislación en vigor que amenace el matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe. De hecho, algunos defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo han dicho ellos mismos abiertamente ahora que esta ley no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que logra esta ley? Realmente, nada más que la focalización federalizada de individuos y grupos, principalmente cristianos, y castigarlos por defender no solo la creencia bíblica, sino universal de siglos, que el matrimonio es y tiene que ser un hombre y una mujer solamente. No apoya y promueve el matrimonio. Intenta redefinir lo que es el matrimonio. Un gran problema con eso es que puedes codificar lo que quieras, pero no cambia la realidad de lo que es el matrimonio, que es y solo puede ser la unión legal de un hombre y una mujer para toda la vida. Puedes juntar los dos tipos de personas que quieras, pero el matrimonio sigue siendo solo la unión de un hombre y una mujer. Pero entonces, aquí está la clásica declaración repetida una y otra vez. Y después de la aprobación del Senado, el senador Schumer, el jefe del Senado del lado demócrata, lo dijo de nuevo, aquí en Twitter, porque nadie debería ser discriminado por quien ama. ¿En serio?
Así que si un hombre quiere casarse con un niño o una niña menor de edad, ¿deberían poder hacerlo? Si una madre quiere casarse con su hijo, lo que es el incesto, ¿puede hacerlo? ¿O un hombre casarse con su perro? ¿O una persona se casa consigo misma? Sí, es una cosa real ahora. Se llama sologamía, la última forma de amor propio. No hay literalmente nada en esta ley de respeto al matrimonio que prohíba nada de eso. Solo prohíbe la poligamía. Y dice, nada en esta ley o cualquier enmienda hecha por esta ley se interpretará para requerir o autorizar el reconocimiento federal de los matrimonios entre más de dos individuos. Ahora me siento mucho mejor, ¿no? De todos modos, bueno, debemos seguir adelante. La realidad que aquí en los Estados Unidos la gente es libre de amar como quiera. Y eso se ve cada día más que nunca. En la televisión, el cine, la literatura, la calle, el internet. Puede que la gente no esté de acuerdo con esa elección de estilo de vida, pero sin embargo ya no se prohíbe a nadie mostrar afecto en público o vivir con quien quiera. Y a la gran mayoría de la gente le da igual lo que hagas en el dormitorio. No les importa. No prestan atención. Pero llamarlo o convertirlo en matrimonio no lo hace diferente ni mejor para nadie. Esto acaba siendo una cuestión de exigir un reconocimiento especial y único, no un reconocimiento igual. Y ahora, ¿por qué menciono esto si solo pasa en los Estados Unidos? ¿Qué impacto tendrá en Latinoamérica y en el mundo? Bueno, dirijo tu atención a esto ahora porque es históricamente verificado si los Estados Unidos, si es supuestamente el líder del mundo libre, toma un paso significativo sobre una cuestión así mundial y moral, entonces muchos países en el mundo seguirán su ejemplo y harán lo mismo, para bien o para mal como en este caso. Y yo predigo que pronto, porque los Estados Unidos ha hecho esto, que otros países harán lo mismo en el año que viene aún, mientras hay un impulso político en este tema. Si no el año que viene, muy pronto. Oh, wow. Bueno, es mucho que absorber, ¿no? Bueno, gracias a lo que ha pasado aquí con aprobar esta ley de respeto al matrimonio, esto solo va a hacer crecer la inmoralidad, erosionar el matrimonio tradicional e incrementar el odio y la persecución del creyente en el mundo. Al final, cuando no hay leyes morales objetivas dadas a nosotros por un gran dador moral perfecto fuera de nosotros, entonces esto realmente tiene sentido. ¿Por qué no ocurrió antes? El amor es el amor, dale, hombre. Pero el hecho es que el matrimonio de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe es la norma en la sociedad civilizada, porque esto es lo que el matrimonio fue hecho en el principio por Dios. Lo dice en el libro de Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Jesús mismo lo reafirmó en su tiempo y en sus discusiones en su tiempo aquí en la tierra. Y Pablo también lo repitió y reafirmó en sus escritos de las Escrituras. Todo lo que esté fuera de eso no es matrimonio. No importa cómo lo llamen en cualquier método o proceso legal que le den en los niveles más altos del gobierno cualquier. Pero eso no me hace cambiar de opinión, no. El matrimonio, digo de nuevo, y la Biblia lo declara, que es literalmente solo un hombre y la unión de un hombre y una mujer. Llame a cualquier otra relación un matrimonio y no cambia la realidad de lo que el matrimonio realmente es y solo puede ser.
Entonces, ¿cuáles serán los efectos negativos de esta nueva ley? Bueno, seguirá legitimando una falacia posverdad sobre la relación más fundamental y necesaria de cualquier sociedad, el matrimonio. Nos empujará aún más a la espiral de inmoralidad como sociedad y nación y mundo, debilitando aún más la unidad familiar. Esto llevará a la próxima generación de niños a una mayor confusión sobre la identidad de género, los roles, los límites y lo que es realmente el amor. También arrinconará a los cristianos creyentes en la Biblia y aumentará la persecución legal y otras formas de persecución de los cristianos en nuestro país, especialmente por parte del gobierno, y así pasará a todo el mundo, por seguir ese ejemplo. Algunos senadores aquí sí trataron de añadir enmiendas a esta ley para proteger más específicamente a los objetores religiosos al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero fueron rechazados, incluso por sus propios compañeros de partido. Esto también afectará al ejército y a los continuos esfuerzos de experimentación social con él y en él. Por ejemplo, aquí los capellanes del matrimonio tradicional con opinión o creencia en el matrimonio tradicional en las Fuerzas Armadas y en las agencias de la Policía Federal tendrán que ajustarse a esta redefinición del matrimonio o sufrir las consecuencias. Tal como se describe en este artículo del Foro de Denison que cita al senador Mike Lee, el doctor Andrew Fox, que creó un programa de capellanía en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Austin y sirvió como capellán principal en calidad de voluntario durante 8 años. En un blog personal no relacionado con su trabajo, compartió sus opiniones religiosas sobre el matrimonio. Pero los funcionarios de la ciudad le exigieron entonces que se retractara y pidiera disculpas por el daño que supuestamente había causado su blog. Los funcionarios exigieron la total conformidad con sus opiniones preferidas sobre el matrimonio y obligaron al Dr. Fox a entregar su uniforme. Bueno, creyente, todavía debemos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. Y también afirmar claramente, como dijo Pedro en 1 Pedro 3:15, que hay que dar una respuesta de la esperanza que hay en nosotros con claridad y firmeza, pero con respeto y gentileza. Bueno, espero que esto te haya servido de ayuda y que puedas ayudar a otros también en este tema. Entonces te pido que hagas clic en like y también en seguir el podcast de Verdad Sin Límites. Suscríbete, comenta y comparte este episodio y otros de nuestro podcast con todos los que puedas hoy. Sigue a Jesús y así siempre seguirás a la verdad.